seca. Que abran sus Biblias, por favor, a Hebreo capítulo 11, versículo 29. Hebreo capítulo 11, versículo 29. Hebreos 11, 29. La Biblia dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí vemos dos grupos que trataron de cruzar el mar rojo. Un grupo cruzó el mar rojo sobre tierra seca y un grupo fue destruido en el mar rojo. ¿Qué aprendemos por medio de este versículo? Aprendemos que la diferencia entre un grupo y el otro grupo es la fe. Hay un grupo que cruzó por fe. Los que cruzaron por fe, cruzaron sobre tierra seca y vivieron. Y los que trataron de cruzar sin fe, perecieron en el mar. Y el punto para nosotros es que los que viven por fe recibirán la vida y la salvación y la victoria. Y los que no viven por fe serán destruidos. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Esta noche estamos hablando de cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14. Vamos a leer versículos 1 y 2. Éxodo 14, versículos 1 y 2, la Biblia dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Vemos aquí en versículo 2. Jehová dando órdenes a Moisés, pero diciendo, den la vuelta. Los israelitas necesitan dar la vuelta. Y el punto es que los israelitas salieron de Egipto y ya pasaron este lugar. Pero Dios dice que tienen que volver a un lugar específico. Los israelitas ya pasaron este lugar. Ahora tienen que volverse a este lugar. Y parece que Dios está perdido. Parece que Jehová no sabe dónde irse. Jehová no sabe dónde está guiando a este pueblo. Que Jehová perdió el lugar y tiene que volver buscando el lugar correcto. Pero la cosa es que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Jehová tiene un plan. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en el plan de Dios. Tenemos que confiar en Dios para cumplir con su plan. Entonces los israelitas volvieron y se fueron a un lugar específico. Dios sabe dónde quiere que los israelitas se acampen esta noche. Dice versículo 2, que tienen que acamparse delante de Pi-Hahirot, delante de un lugar que se llama Pi-Hahirot. La palabra Pi-Hahirot quiere decir boca del carrizal. Boca del carrizal. Yo creo que este es un lugar donde en la ribera del mar había un lugar de carrizal. Pero cuando leemos acerca de un lugar de carrizal, debemos conectar esta historia con la historia del nacimiento de Moisés. Cuando Moisés nació, sus padres le escondieron por 3 meses. Pero cuando no pudieron esconderle
más que hicieron una arquía y le puso a Moisés en el arquía, y el arquía fue puesto en el río Nilo. Pero ¿dónde en el río Nilo? La Biblia dice en Éxodo 2, versículo 3, en Éxodo 2, 3, lo puso en un carrizal a la orilla del río. Moisés fue puesto en un lugar de carrizal. Y ahora Dios está poniendo a los israelitas en un lugar de carrizal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros conectemos estas dos historias. ¿Por qué? Porque el lugar del campamento de los israelitas es un presagio de la salvación venidera. Y el punto es, en la misma manera que Dios salvó la vida de Moisés del río Nilo, cuando fue puesto en un lugar de carrizal, Dios también salvará a los israelitas cuando fueron puestos en un lugar de carrizal. Entonces, también, según versículo 2, están acampándose en un lugar cerca de Baal-Zephón. Baal-Zephón. La palabra Baal-Zephón quiere decir Dios de lo escondido. Dios de lo escondido. Muchas personas piensan que este Dios, Zafón, es un Dios egipcio. Muchas personas piensan que este Dios Zafón es el Dios del mar. El Dios del mar, pero la palabra significa Dios de lo escondido. Y piensan que es el Dios del mar por el lugar que se llama Baal-Zephón, al lado del mar, pero también porque es el Dios sobre todas las cosas escondidos bajo la superficie del mar. Y la idea es que este Dios, Baal-Zephón, es el último Dios de Egipto que no ha sido destruido por Jehová. Cuando Dios envió las 10 plagas sobre la tierra de Egipto, Jehová estaba destruyendo y matando uno por uno los dioses de Egipto. Y queda solamente el faraón y Zafón. Entonces, los egipcios piensan que este dios Zafón es el dios del mar. También vemos aquí que su campamento está cerca de un lugar que se llama Migdol. Migdol. La palabra Migdol quiere decir torre. Torre. Y es posible que en este lugar hubo una torre hecho por los hombres. O quizás es posible que este lugar tiene el nombre Migdol porque había una formación de una roca que parece como una torre. Pero el punto es que muchas personas creen que en este lugar hubo una guarnición de soldados egipcios. Estos soldados egipcios tuvieron una vista de los israelitas, del campamento de los israelitas, y enviaron noticias a Faraón diciendo que los israelitas han vuelto. Los israelitas están perdidos. Los israelitas no saben dónde van. Están acampándose aquí. Entonces, mire lo que dice el versículo 3, Éxodo capítulo 14, versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El Faraón dice que los israelitas están encerrados. ¿Por qué dice encerrados? Muchos eruditos piensan que en este lugar, el lugar de ¿cómo se dice? Pi-Hahirot,
Este lugar del campamento de los israelitas es una valle entre dos acantilados. Y si es así, los israelitas por la topografía de la tierra hubieran sido entrampados, encerrados. ¿Encerrados de qué? Cuando vienen los egipcios, los israelitas estuvieron entrampados entre el Mar Rojo, las dos acantilados y los egipcios, el ejército de los egipcios. Entonces, lo que vemos aquí es que por medio de la topografía de la tierra, los israelitas al lado del mar, pero encerrados por dos acantilados, formaciones de las rocas, es un presagio de la manera por la cual Dios salvará a los israelitas, porque Dios dividirá las aguas del Mar Rojo formando paredes a los dos lados y será semejante al lugar de su campamento. Entonces, mire lo que dice el versículo 4. Éxodo 14, versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, es una trampa, pero no es una trampa para los israelitas, sino que es una trampa para los egipcios. No serán los israelitas encerrados o entrampados, sino que serán los egipcios encerrados y entrampados. Y dice aquí en versículo 4, y ellos lo hicieron así. Esta frase puede referirse a los egipcios, en el sentido de que vendrán los egipcios conforme a la palabra de Dios. Pero también esta frase, ellos lo hicieron así, puede referirse a los israelitas, en el sentido de que los israelitas obedecieron la palabra de Dios y volvieron a este lugar y se acamparon en el lugar mandado por Dios. Entonces, el faraón vino tras Israel. Miren lo que dice el versículo 9. Versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Vino los egipcios, el faraón, con una gran porción de su ejército. Mire lo que dice el versículo 10. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Cuando los israelitas se dieron cuenta acerca del gran peligro en la cual estuvieron, tuvieron gran temor. Mire lo que dice versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vemos aquí
que los israelitas están en una situación desesperada. No tienen esperanza alguna. Solamente hay una cosa cierta. La única certeza que tienen es la muerte. Vamos a morir. ¿Por qué fuimos llevados aquí solamente para que muramos? Este no es un buen plan. Este no es un buen lugar para acamparnos. Es un desastre para nosotros. Y dicen ellos que hubiera sido mejor para nosotros quedarnos en Egipto y servir a los egipcios. Quiero que veamos aquí un paralelo entre lo que dijeron los israelitas aquí y lo que dijo el faraón en versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. No voy a leer todo el versículo, pero la última parte del versículo 5 dice: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Vemos el paralelo, la similaridad entre lo que dice Faraón y lo que dicen los israelitas en versículo 11 y 12. En versículo 11, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Es el mismo pensamiento. Es la misma conclusión. Y lo que vemos aquí es la lógica del hombre. Es la lógica del hombre que no tiene fe en Dios. Es la lógica del hombre que no confía en el plan de Dios. Es la lógica del hombre que no confía en el poder de Dios. Es la lógica del hombre que no confía en la fidelidad de Dios para salvar a su pueblo, para cumplir con sus promesas. Es la lógica de un hombre que no entiende la palabra de Dios. Pero mire lo que dice versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Todos los cristianos necesitan tener la fe de Moisés. Necesitan ver el mundo de la perspectiva de Moisés en estos dos versículos. Todos los cristianos necesitan tener confianza en Dios. Por medio de las 10 plagas, Jehová ya demostró su poder y su amor para con su pueblo. Y ya ha probado que no hay ningún enemigo que puede impedirle que cumpla con su propósito. No hay ningún enemigo que puede impedir que Jehová cumple con sus planes. La Biblia dice en Deuteronomio 20, versículo 1 y 4. En Deuteronomio 20, versículo 1 y 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. No hay que temer. No hay que temer cuando vemos a un enemigo más grande de nosotros,
Cuando vemos a un enemigo más poderoso que nosotros, cuando vemos a un enemigo más numeroso que nosotros, no hay que temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Jehová lucha por su pueblo. Jehová es el campeón de Israel. Jehová es el guerrero que pelea por su pueblo, dando la victoria a su pueblo. Entonces, el tamaño del enemigo no vale nada contra Jehová. Dijo David cuando luchó contra el gigante Goliat en 1 de Samuel 17:47. En 1 de Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla. No hay que temer, porque Dios está luchando por su pueblo. Moisés tiene convicción en el hecho de que Dios nos salvará. Tenemos que confiar en Dios y veremos la salvación que Dios provee para su pueblo. Mira lo que dice el versículo 15. Éxodo 14, versículo 15. Entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Yo creo que el versículo 15 es un versículo interesante, porque Moisés ya dijo que Dios luchará por nosotros y dijo, tenemos que estar tranquilos. Pero Dios dice, ¿por qué claman a mí? Deben hacer algo. ¿No pueden los israelitas ver los egipcios persiguiendo? Tienen que salir, tienen que huirse. No pueden estar tranquilos aquí. Tienen que hacer algo. Porque si no hacen nada, serán destruidos por los egipcios. Entonces, los israelitas deben ponerse en marcha. Deben moverse adelante. La persona que no hace nada morirá. No hacer nada es tener una fe muerta. La Biblia dice en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creyendo que Dios me salvará y no hacer nada, resultará en la muerte. Entonces, ¿dónde quiere Jehová que se vayan los israelitas? No hay ningún lugar donde pueden irse. Dios dijo que marchen, pero que marchen en cuál dirección. Están entrampados entre el Mar Rojo, entre los acantilados, entre el ejército egipcio. ¿Dónde pueden marcharse? Tienen que marcharse adelante. Adelante quiere decir entrando en el mar. Pero es imposible. El mar es demasiado profundo. El mar es demasiado ancha. No podemos cruzar este mar. Sería la muerte para nosotros. No podemos pasar por el mar. Dijo Jesús en Mateo 19:26. En Mateo 19:26. Para los hombres, esto es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Cuando la situación parece desesperada y imposible,
tenemos que confiar en Dios. Cuando enfrentamos a una situación imposible, tenemos que confiar en Dios porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, la fe es confiar en Dios y obedecer a pesar de las amenazas alrededor. La Biblia dice en Santiago 2:22, en Santiago 2:22, hablando acerca de Abraham, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, los israelitas necesitan poner en obra su convicción en la fidelidad de Dios para salvar a su pueblo. Los israelitas necesitan poner en práctica su fe en la fidelidad de Dios para cumplir con sus promesas. ¿Cómo? Marchándose adelante, entrando en el mar. Cuando nuestra fe es puesto a la prueba, muchas veces sabemos lo que debemos hacer. La pregunta no es qué debemos hacer. La pregunta es, ¿haremos lo que debemos hacer o no? Los israelitas tienen que obedecer, marchándose adelante. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. En Filipenses 3, 13 y 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los israelitas tienen que marcharse adelante. Mire lo que dice versículo 16. Éxodo 14, versículo 16. Versículo 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Dios? Dios habla a Moisés diciendo, Moisés, tú tienes que hacer algo. Si no haces algo, los israelitas serán destruidos. La salvación del pueblo dependiente en lo que haces, Moisés. ¿Y qué dice Dios? Moisés, tú tienes que dividir las aguas del Mar Rojo. Divídelo. Dios está pidiendo que Moisés hace algo que el hombre no puede hacer. ¿Quién puede dividir las aguas del mar? Es algo imposible. No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que puede dividir las aguas del mar. Y Dios está pidiendo que Moisés haga lo imposible. La pregunta que tengo es, ¿quién está salvando a los israelitas? ¿Está Jehová salvando a los israelitas? Mire lo que dice versículo 13. Versículo 13. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿O son los israelitas salvando a sí mismos? Mire lo que dice versículo 15. Versículo 15. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿O está Moisés salvando a los israelitas? En versículo 16, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Quién está salvando a los israelitas? Obviamente,
Jehová está salvando a los israelitas. Hay un solo Salvador y el hombre no es el Salvador, sino Dios es el Salvador. Pero por medio de hombres de fe, Dios obra para salvar. Los israelitas tienen que marcharse. Moisés tiene que dividir las aguas del mar. ¿Cómo puede Moisés dividir las aguas del mar? Es algo imposible. Pero la Biblia dice en Efesios 3:20, en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actuando en nosotros es lo que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o podemos imaginar. El poder de Dios actuando en nosotros. O puedo decir, por medio de nosotros, por medio de personas que viven por la fe. Entonces, Dios nos salva, pero Dios obra mediante nosotros. Cuando vivimos por fe, el poder de Dios actúa en nosotros. Moisés no puede dividir las aguas del Mar Rojo por sí mismo, pero Dios, obrando por medio de Moisés, sí puede dividir las aguas del Mar Rojo. Mire lo que dice versículos 17 y 18. Éxodo 14, 17 y 18. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Jehová tiene que ser glorificado. Los israelitas necesitan saber que Jehová es el único Dios todopoderoso quien reina sobre todo el universo. Los egipcios necesitan saber. Todo el mundo necesita saber que Jehová es el Dios, el eterno. Mire lo que dice versículos 19 y 20. 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vemos aquí que por toda la noche Dios guardó y protegió su pueblo del enemigo. David tuvo razón cuando dijo en Salmo 3:3, en Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mire lo que dice el versículo 21. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dice aquí en versículo 21, toda aquella noche. Dios envió un viento que dividió las aguas del mar, pero toda aquella noche.
Yo creo que Moisés está extendiendo su mano y extendiendo su vara sobre las aguas del mar. Todo aquella noche. Cuando Moisés está extendiendo su vara, Dios está enviando el viento. Imagínense, extendiendo su mano y una vara toda la noche. Imagínense qué difícil sería físicamente hacer lo que Moisés tuvo que hacer. Miren lo que dice versículo 22. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Cruzaron al mar rojo sobre tierra seca. Cuando Dios salva a su pueblo, la salvación de Dios es algo perfecto. Dios salva perfectamente. No es solamente que los israelitas cruzaron al mar rojo, sino que cruzaron sobre tierra seca. Es como cuando Dios rescató a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego en Babilonia. La Biblia dice en Daniel 3:27, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Cuando Dios salva perfectamente. Mire lo que dice versículo 23 hasta 25. Éxodo 14, versículo 23. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Vemos aquí que los egipcios conocen a Jehová. Y es un contraste contra lo que dijo el faraón en el principio de la historia. En Éxodo 5, versículo 2, el faraón respondió a Moisés diciendo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Después de todo lo que los egipcios han sufrido, los egipcios conocen a Jehová y saben que Jehová está luchando contra ellos. Y la pregunta que tengo es, ¿dónde está su Dios Baal-Zephón? El Dios de lo escondido, el Dios del mar. ¿Por qué este Dios no está destruyendo a los israelitas? ¿Por qué este Dios no está dando la victoria a los egipcios? Sino que los egipcios se dan cuenta de que Jehová es quien lucha por su pueblo. Y nosotros no tenemos esperanza alguna. Miren lo que dice, versículo 26 hasta 28. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar,
y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Su Dios, Baal-Zapón, era inútil para rescatar su pueblo de la mano de Jehová. Mire lo que dice versículos 29 y 30. 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vemos en versículo 30. En versículo 31. Mire lo que dice el versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El pueblo de Israel aprendió a temer a Jehová. La Biblia dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el cruzar del Mar Rojo es un tipo del bautismo. Que abran sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer versículos 1 y 2. 1 de Corintios 10, 1 y 2. Dice la Biblia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cruzando el Mar Rojo es un tipo de un bautismo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Vamos a leer versículos 1 a 11. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 11. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando somos bautizados, estamos participando con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y según versículo 6, cuando somos bautizados, el viejo hombre ha muerto. El viejo hombre pecador ha muerto. Y cuando salimos de las aguas bautismales, estamos resucitando, según versículo 4, para andar en vida nueva. Entonces, ¿qué pasó cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo? Los egipcios, que representan el hombre viejo pecador, fue destruido en el Mar Rojo. Y los israelitas salieron del mar para andar en una vida nueva. Cuando somos bautizados, los pecados son sepultados y somos resucitados para andar en una vida nueva. Esta vida nueva es la vida de fe. Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Que hoy día nosotros tengamos la fe de los israelitas cuando cruzaron al mar. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por estar estudiando los héroes de la fe. Damos gracias a nuestros hermanos, en este caso hoy, a nuestro hermano Esteban, que toda esta semana nos ha estado presentando estas lecciones en la sección del capítulo 11 de Hebreos que habla de Moisés y de todo lo que él hizo. Gracias a Dios por estos temas, por estas enseñanzas, por la riqueza de las Escrituras para enseñarnos. El Señor tiene buen alimento, buena alimentación para sus hijos, para que entendamos lecciones de fe y para que pongamos por obra, para que no importe el mar que haya adelante, lo que necesitamos es marchar creyendo en Dios. Nuestro líder está allí, que es Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por darnos, Padre Celestial, la victoria y la bendición de creer en ti, Señor, y por haber dejado todas estas historias y estos grandes hombres de fe, Padre amado, que los llamamos héroes de la fe, oh Dios. Gracias a que tú hiciste proezas con ellos y tomaste su mano, Padre Celestial, y los llevaste de victoria en victoria, Padre, como a tu pueblo, pasando por tierra seca aquí en el Mar Rojo, Padre amado. Te damos gracias porque tú, en medio de las aguas que pueden ahogarlo a uno, los puedes hacer a uno caminar por tierra seca. Gracias por todo esto. Gracias por nuestro hermano Esteban, que nos ha predicado esta semana estos temas, oh Dios. Gracias por la buena voluntad del hermano, Señor, y gracias por este reino maravilloso, y gracias por estos hermanos amados y maravillosos aquí, noche a noche, Padre, presentes, escuchando tu palabra. Gracias por este tiempo que nos regalas. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.